Director Ignacio Luanes, te agradezco muchísimo y adelante, te escuchamos. Bueno, gracias, es un placer enorme para mí estar acá, no importa el día, no importa el frío, pero siempre es bueno hablar de estos temas. Les voy a compartir pantalla, a ver si lo vemos bien. Bueno, ¿ahí se ve bien? Perfecto, perfecto, Ignacio. Vamos a Perfecto. bajar esto acá. Bueno, eh, les agradezco la invitación y, bueno, el motivo de charla y el tema que se planteó fue la discusión de cómo se transita el camino desde una idea hacia la realización y la concreción de esa idea, sobre todo en medicina, en cómo llegamos a llevar este tipo de tratamientos a los pacientes. Les voy a hablar de lo que se llama la reconstrucción de la válvula aórtica en pacientes pediátricos con una técnica que nosotros llamamos Avatar y que hemos desarrollado en nuestro país. ¿Cuál es el problema? Los cirujanos cardiovasculares pediátricos y cardiólogos pediátricos nos encontramos frente a un problema cuando tenemos enfermedades que afectan a las válvulas aórticas. Como ustedes saben, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte. Dentro de las cardiopatías tenemos las cardiopatías congénitas y las adquiridas. Dentro de las cardiopatías congénitas, 1,35 millones niños nacen por año con estas enfermedades. Y dentro de toda esta población de enfermedades de las válvulas aórticas, de las enfermedades cardíacas, las enfermedades que afectan a la válvula aórtica afectan prácticamente a 70 millones de personas. ¿Cuál es el gran problema que nos encontramos cuando tenemos una valvulopatía aórtica? Que cuando la válvula debe ser reemplazada porque su patología ha evolucionado mucho, tenemos tratamientos subóptimos, por un lado para pacientes adultos, ya veremos por qué, y cuando llevamos el problema a la población pediátrica, nos encontramos con que el pronóstico y el panorama es realmente mucho peor. Tenemos una alta mortalidad en la infancia, básicamente porque carecemos de opciones terapéuticas realmente buenas, como para poder hacer que ese paciente transite la niñez y llegue a tener una instancia de tratamiento de las del adulto. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquitito por qué es cada cosa. Cuando nosotros tenemos un paciente adulto, las opciones que tenemos cuando queremos reemplazar la válvula aórtica son innumerables. Bien. Partimos de las válvulas mecánicas, que ustedes ven aquí abajo a la derecha. Hay un montón de modelos y un montón de marcas. Estas válvulas tienen un funcionamiento muy bueno a 20, 30 años, y realmente el único inconveniente que tienen, fundamentalmente, que no es pequeño, es la necesidad de utilizar anticoagulación. Grandes esfuerzos se han orientado hacia la reducción de la morbilidad asociada a la anticoagulación, pero todavía esa morbilidad existe, ¿bien? Y es necesario hacer un control estricto de estos pacientes para evitar una complicación catastrófica que es la trombosis y oclusión de la válvula mecánica. Sin embargo, tenemos un montón de otras opciones, entre las cuales vemos válvulas porcinas, como las que ven en el medio, que son válvulas biológicas, que tienen indicaciones precisas para algún subtipo de pacientes. Tenemos la posibilidad de utilizar homoinjertos, que se utilizan en menos cantidad de casos, pero es factible utilizarlos. Tenemos acá el homoinjerto pulmonar, tenemos el homoinjerto aórtico. Estos homoinjertos pueden utilizarse también en el contexto de la cirugía de Ross, que es una cirugía en la cual lo que se hace es, se cambia, en el contexto de un paciente con lesión de la válvula aórtica, pero con una válvula pulmonar indemne, lo que se hace es, se toma la válvula pulmonar indemne del paciente, se la coloca en posición pulmonar, en posición aórtica, perdón, y en la posición pulmonar se coloca un homoinjerto de los que ven aquí. Entonces, esa estrategia lo que permite es dejar una válvula nativa, bien, que si bien no es una válvula aórtica, histológicamente hablando, o genéticamente hablando, si no quiere decirlo más específicamente, sí tiene una válvula semilunar, bien, que si es sana, tiene altas chances de poder mantener la competencia y el funcionamiento adecuado a lo largo de los años. También se han desarrollado otras técnicas, como la técnica de Ozaki en adultos, que es un reemplazo de valva por valva, es decir, se abre la válvula aórtica y cuando se ve que una de las valvas está enferma, o dos, se extrae esa válvula y se la reemplaza con tejido de pericardio. ¿Bien? Eso es un concepto que en cierto modo es similar al nuestro, está pensado solo para adultos, pero que tiene sus características similares, pero es algo bastante diferente en el fondo, en su concepción.
Y por último tenemos el desarrollo muy reciente y realmente de altísima velocidad de lo que es la TAVI, que es el reemplazo de válvula aórtica por cateterismo. Acá ven un poco el esquema. Básicamente lo que se hace es se coloca una válvula a través de un catéter, se infla en posición y la válvula queda anclada en ese sitio. Sin embargo, para los pacientes pediátricos, el gran problema que tenemos es que no tenemos válvulas que permitan acompañar el crecimiento. ¿Bien? Entonces, las válvulas aórticas, el menor diámetro de las mecánicas, el menor diámetro que viene es de más o menos 16 o 17 milímetros, de acuerdo a la marca, y muchos de nuestros pacientes no tienen ese anillo, tienen anillos más pequeños. Entonces, la posibilidad de colocar una de estas válvulas en esa posición muchas veces es completamente remota para pacientes de 3 años. ¿Bien? Existe, por supuesto, la posibilidad de hacer una plástica de la válvula aórtica, que significa que lo que hacemos es que abrimos la válvula, evaluamos el tejido, evaluamos el mecanismo por el cual esa válvula está funcionando mal, ya sea que tenga estenosis o insuficiencia o ambas, y la reparamos. La reparamos de una manera sumamente artesanal y que realmente los resultados en general son bastante flojos. Son muy operador dependiente y no pueden realizarse en todos los contextos de las distintas patologías. Nos queda como tercer elemento la utilización de la técnica de Ross, que como les conté anteriormente, permite que uno coloque una válvula en posición nativa, natural y sana en posición aórtica. Pero eso conlleva a la larga un reemplazo del conducto que se coloque en posición pulmonar y implica cirugía tras cirugía o intervención tras intervención, y enferma al lado derecho del corazón que estaba previamente sano en la mayoría de los pacientes aórticos. Entonces nosotros desarrollamos una solución que estamos aplicando desde hace algún tiempo y que consiste en realizar una válvula hecha a medida de cada paciente con tejido propio del paciente. Y esto se dio gracias a la conjunción de distintas áreas de la ciencia que hoy por hoy es ineludible que vayan juntas. Se necesita sí o sí que la medicina vaya de la mano de la física, de la matemática y también de la ingeniería para poder lograr innovación en este campo. Ya la innovación es raramente dependiente sola de una área, ¿bien? Vamos a ver y vemos continuamente mejorías en los tratamientos gracias a la ayuda de la tecnología 3D, de la ingeniería o de la matemática o la física. Entonces nosotros desarrollamos un modelo matemático que nos permitió tratar de entender cómo funcionaba la válvula nativa del paciente. Esto es algo que desde tiempos inmemoriales se está intentando descubrir. Lo que ven aquí es un escrito de Leonardo da Vinci, que como pueden ver, Leonardo da Vinci ya estaba incluso investigando y estudiando cuáles eran las características geométricas de la válvula aórtica, ya muchos siglos atrás. Entonces este no es un tema nuevo, y sin embargo es un tema que a pesar de la mejoría de las técnicas quirúrgicas, nunca se logró una comprensión geométrica perfecta del funcionamiento de la válvula aórtica. ¿Por qué es esto? Y porque las válvulas son unas estructuras sumamente complejas. Yo las divido habitualmente para que quede más o menos clara la situación, lo que son las propiedades histológicas, o microscópicas, si quieren decirle, y las propiedades macroscópicas o geométricas, si quieren. Las propiedades histológicas, desde el punto de vista histológico, estas válvulas son sumamente complejas, tienen toda una estructura que permite que la válvula tenga un funcionamiento perfecto, ¿bien? Como ustedes pueden ver, si uno estira una válvula, puede ver que la válvula tiene puentes de colágeno, como se ven aquí en esta figura arriba a la derecha, que son líneas de tensión que refuerzan el funcionamiento de la válvula como si fueran puentes colgantes, como si fueran los cables de acero de los puentes colgantes, y que son los que resisten la mayor tensión durante la diástole para evitar que la válvula se desgarre o se rompa, ¿bien? Y esta estructura histológica también le permite a la válvula funcionar como un acordeón, ¿bien? Y estirarse en el momento de la diástole, como ven aquí, y arrugarse para ocupar menos espacio y para plegarse contra la pared de la aorta durante la sístole, ¿bien? Pero estas propiedades histológicas, que la verdad es que nosotros hoy por hoy no podemos imitar,
también se tienen que ver acompañadas por propiedades geométricas específicas de las valvas, que nosotros sí podemos imitar, ¿bien? Y a eso es a donde apuntó nuestra estrategia. Las propiedades es que son básicamente una porción de una esfera, ¿bien? Ahora lo vamos a ver en imágenes. Esa porción de una esfera está inmersa en un cilindro, que es la válvula, ¿bien? Que tiene también una dilatación en forma normal, que es el seno de Valsalva, y ahora vamos a ver la estructura general, ¿bien? Pero la forma y el tamaño están en relación al continente, ¿bien? Es decir, que es la raíz de la válvula aórtica. Y los límites también están dados por un lado, por arriba, por el borde libre de la válvula, y por debajo, por lo que es el borde de inserción con su punto más inferior, que es lo que nosotros llamamos nadir. Bien. Entonces, estas válvulas semilunares, repasando un poco la anatomía, tienen una línea de inserción que ocupa parte de la salida del ventrículo y parte de la pared de la arteria. Bien, esto es válido tanto para las válvulas aórticas como la pulmonar, porque las dos son válvulas semilunares. En su interior, como ustedes pueden ver, esta forma de semiluna es la que le da el nombre a estas válvulas, permite que las válvulas se unan en una porción central, aquí, que es lo que va a conformar la comisura, donde una y otra válvula van a unirse para permitir la perfecta coaptación. Esto es un preparado anatómico, como ustedes pueden ver, esa forma se respeta bastante, y en el interior de los senos de Valsalva es donde se ubican, en el caso de la aorta, las coronarias. Acá ustedes pueden ver que si bien esto está abierto y aplanado, esto está como hundido y es lo que conforma el seno de Valsalva. Acá pueden ver la línea de inserción de la válvula y acá el límite ventrículo arterial, ¿bien? Y estos triángulos son los triángulos fibrosos que se encuentran entre las regiones de las valvas adyacentes. Entonces, la estructura macroscópica de una válvula semilunar es de la unión ventrículo arterial, que está un poco por debajo de lo que es la unión ecográfica, por así decirlo, que es donde uno ve el nadir de la válvula, hacia arriba, en el interior del seno de Valsalva, se encuentra la válvula. Hasta la unión sinotubular, la válvula llega un poquitito más arriba, generalmente, de este dibujo, llega más hacia la unión sinotubular, ¿bien? Y se encuentra en el interior de la porción dilatada, que sirve para que, en el caso de la válvula aórtica, la sangre fluya hacia las coronarias, tanto en sístole como en diástole, ¿bien? Entonces, si uno quita esa estructura, el velo en sí de la valva, y deja las líneas de inserción y las vuelve a cerrar, lo que uno ve es esta forma de triple corona, en lo cual acá ven el anillo, lo que sería el anillo ecográfico, o lo que une el nadir de las valvas, esto es lo que sería la unión ventrículo-arterial, y esto es la unión sinotubular. ¿Bien? Entonces, la válvula tiene esta forma de triple corona que nos permite a nosotros inferir cuál es la forma que tienen que tener esas válvulas para lograr coaptar perfectamente durante la diástole. Acá en algunas imágenes pueden ustedes ver que esta forma de 3 esferas, siendo cada esfera el seno de Valsalva, se cumple perfectamente en la realidad. Estos son cortes tomográficos en los cuales ven las 3 pelotitas en el interior de un cilindro, como ven aquí. Aquí abajo se ve el cilindro y las 3 pelotitas en su interior. Cuando ocurre la apertura, las valvas se abren contra la pared de la aorta y dejan un pasaje que, si bien acá luce triangular, en realidad termina siendo un pasaje circular. Entonces, nuestro diseño, si ustedes se fijan aquí arriba, remeda mucho la morfología de estas valvas, la morfología de las valvas nativas. Es decir, que nosotros con un modelo geométrico logramos nuestro primer un concepto matemático inicialmente, con medidas y con justificación geométrica de por qué la válvula tenía que tener las características geométricas que tenía que tener. Entonces diseñamos este nuevo concepto que llamamos Avatar, por Aortic Valve Tri-Leaflet Autologous Reconstruction, que es básicamente el nombre que le dimos a la válvula porque describe un poco las características de la misma. Es una válvula que es geométricamente idéntica a la válvula nativa. Está hecha con tejido propio del paciente, siempre que podemos sacamos el pericardio, ahora les voy a mostrar la técnica. Está hecha exactamente a medida de la raíz de ese paciente, es decir, nosotros tomamos medidas de la unión sinotubular, del anillo y demás, y podemos, en base a eso,
confeccionar la válvula que permita que el mejor funcionamiento hidrodinámico. Está disponible en cualquier tamaño, es la única válvula que podemos utilizar en niños, porque no necesitamos construir un anillo que la contenga, sino que construimos simplemente las valvas, y las colocamos en el interior de la válvula aórtica. Tenemos un sistema, un dispositivo que permite la confección y el implante rápidos y semiautomáticos. Por supuesto, y esto es un dato fundamental, que no requiere anticoagulación. Sepan que la anticoagulación, que es una enfermedad de por sí, en niños es sumamente deleteria, porque son chicos que básicamente tienen mucha limitación en la actividad física, y algo que a veces pasa desapercibido, pero es sumamente importante, y de hecho lo notamos en el último paciente que operamos, es que no detiene el crecimiento de la raíz aórtica. De hecho, les voy a contar para este último punto, el último de los pacientes que operamos en el hospital, que fue un paciente que se operó hacía unos 4 o 5 años y se le colocó una válvula biológica pequeña, de unos 19 milímetros, y que tiempo después, con el crecimiento del paciente, cuando la válvula disfuncionó, se puso estenótica, insuficiente, y cuando tuvimos que ir a sacarla, la sacamos con muchísimo esfuerzo, pero lo que notamos es que el anillo se había retraído a ese diámetro y no había permitido que la estructura donde nosotros íbamos a colocar una nueva válvula pudiera crecer. Entonces, cuando removimos toda la válvula y todo el tejido que pudimos, nos dimos cuenta que ahí adentro no entraba ni siquiera una válvula de 18 milímetros. Es decir, que habíamos hipotecado el futuro del chico y en ese momento no teníamos ninguna otra opción para colocar. Así que ante este escenario nos encontramos cuando utilizamos de forma forzada válvulas en posición aórtica que no permiten el crecimiento y el normal desarrollo de la raíz aórtica. Entonces, luego de una primera concepción geométrica que nos llevó bastante tiempo, en esto tuve la colaboración de mi hermano, que es físico y astrónomo, y que me permitió avanzar en el estudio matemático de la morfología de la válvula en un punto superior a mis conocimientos de matemática, y desarrollamos la primera prueba de concepto. Fíjense esto que ven aquí. Esto ocurrió un sábado por la noche, mi hermano vive en el exterior, pero había venido de visita, estábamos en la casa de mi mamá, y por supuesto con cerveza, de por medio nos pusimos en base al modelo que habíamos desarrollado, bien, geométricamente, a cortar y diseñar unas pequeñas valvas y a pegarlas, bien, con abrochadora y con cinta, en el interior de un rollo de papel higiénico, bien. Y aquí ven el resultado. Nosotros colocamos, a modo de prueba de concepto, colocamos polenta en su interior, bien, y luego de colocar polenta, apretamos, bien, y vimos que la válvula no perdía ni un poquito, bien. Y aquí ven la visión desde abajo de la válvula cerrada. Es decir, esto, luego, ¿por qué recalco en esto? Porque todo proceso de investigación, cuando se llega a un final que es aplicado a un producto o a una técnica que se utiliza en humanos, tiene que pasar necesariamente por estas etapas, ¿bien? Y después de la etapa pura y exclusivamente de matemáticas, uno tiene que empezar a transformar esto en una idea concreta, ¿bien? Porque la realidad es que todos tenemos ideas, pero la clave es cómo hacer que esas ideas lleguen a realizarse, ¿bien? Entonces este fue el primer paso, y en esta primera prueba de concepto logramos darnos cuenta de que lográbamos un cierre perfecto de la válvula en el momento de la diástole. De allí empezó el peregrinaje de transformar esta idea en algo que pudiera ser aplicado en pacientes. Y lo primero que hicimos fue pasar de la idea a un laboratorio. Gracias a Dios, hoy tenemos el desarrollo de la tecnología de las 3 dimensiones, y eso nos permite rápidamente y con herramientas muy sencillas proyectar nuestra idea, nuestra concepción geométrica o nuestro instrumento o nuestro dispositivo que queramos construir, y transformarlo con herramientas de impresión en un objeto concreto. ¿Bien? Entonces lo que hicimos fue desarrollar moldes, con los cuales nosotros cortamos la válvula de una manera precisa, y también dispositivos de localización, porque no es solamente importante cuál es el tamaño de la válvula, sino que es importante y vital en qué lugar y de qué manera se coloca en el interior de la arteria. ¿Bien?
Entonces, en el laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires, logramos desarrollar esto. Acá ven esto lo van a ver un poquito más adelante en un video, una realidad aumentada, cómo el dispositivo que está impreso aquí en verde permite que uno coloque en el interior de la aorta el medidor y permite que nosotros sepamos exactamente en qué zona va a estar colocada la válvula que vamos a suturar. Luego de esto pasamos por los testeos in vitro, como todo proceso, de la idea, se pasa por una prueba de concepto, y después se hacen los diseños necesarios y se empieza a testear básicamente in vitro. ¿Bien? Tuve la suerte de entrar en contacto con gente de Dinamarca, de la Universidad de Aarhus, que es muy prestigiosa en investigación y tiene un laboratorio enorme, el subsuelo de un hospital enorme, destinado pura y exclusivamente a investigación, a quienes les interesó muchísimo el trabajo que estábamos haciendo, y me invitaron a viajar y a desarrollar el proyecto con ellos. Entonces, básicamente, lo que hacíamos es lo que ven aquí arriba, en una pequeña fotito, en lo cual lo que hacíamos era conseguir las raíces del corazón, porcinas, las abríamos, primero lo testeábamos, acá ven la válvula nativa, de este lado, acá ven la válvula nativa también, en sístole y en diástole. Entonces lo que hacíamos era meter acá en el interior de esta maquinita, no, esto acá se coló el video, pero lo metíamos en una maquinita y esta maquinita ciclaba y hacía pasar el fluido, agua, ¿bien?, en un sistema con una bomba impelente, ¿bien? Entonces veíamos la sístole y la diástole, y testeábamos acá, ven la sístole de la válvula nativa, ¿bien?, en un eje corto, por así decirlo, y la diástole, ¿bien? Y acá, en un eje largo, por así decirlo, ecográfico, la válvula nativa, cerrada y abierta. Entonces, luego de testearla, lo que hacíamos era, abríamos la raíz, removíamos la válvula nativa y colocábamos la válvula, que como acá ven que está sostenida en mi mano, acá arriba, a ver si lo ven por ahí, como una cosita verde. Básicamente lo que hacíamos era reemplazar la válvula y teníamos este resultado en un eje corto, la válvula abierta por completo y la válvula cerrada. Como ustedes ven, la válvula tiene algunos pliegues de más, pero ahora vamos a hablar un poquito de eso. Esos pliegues están a propósito porque van a permitir la adaptación al crecimiento. Acá, en el eje largo, como ustedes pueden ver, fíjense que nuestras válvulas, también para adaptarse al crecimiento, tienen que tener una mayor longitud, porque piensen que este tejido de la válvula nativa es un tejido que va creciendo y acompañando el crecimiento del individuo. Lo que nosotros colocamos no tiene capacidad de crecimiento, entonces tiene que permitir que durante el desarrollo del niño vaya adaptándose a los cambios del diámetro de la raíz de la arteria reconstruida, en este caso de la aórtica. Entonces, esta larga porción, esta larga zona de aposición, ¿bien?, es mayor que la normal de un paciente, y aquí tenemos esto que nosotros llamamos billowing height, que es una especie de prolapso de la válvula, que aproximadamente es de unos 3 milímetros, que va a permitir que cuando la válvula vaya creciendo la estructura que la sostiene, es decir, el anillo aórtico, se vaya desplegando y vaya quedando de una manera más normal. Entonces, allí hicimos 8 raíces de modelo porcino en un modelo de flujo pulsátil. Lo que hicimos fue resecar la válvula nativa y reimplantarla, y evaluamos con eco bidimensional, con Doppler, medimos presiones invasivas y utilizamos cámaras de alta velocidad para registrar cada uno de estos movimientos. Los resultados fueron espectaculares. La verdad es que no encontramos insuficiencia ni estenosis en ninguno de los métodos utilizados. Este ligero prolapso que les referí recién para permitir el acomodamiento, y una amplia zona de coaptación para mantenerla a lo largo del tiempo. Aquí ven un video, bien, filmado simplemente con el celular, en el cual la válvula reconstruida está funcionando en el interior del testeo. Bien, acá pueden ver una foto, bien, que la pongo a veces en congresos sin ponerle cuál es la nativa y cuál es la reconstruida, para desafiar a mis colegas cirujanos cardiovasculares a que me digan cuál de ellas es la nativa y cuál es la reconstruida. La realidad es que generalmente no se dan cuenta, porque no hay muchos elementos geométricos para darse cuenta. Sí hay una manera de distinguirlas en esta foto, y es esta. Si ustedes miran con detalle, acá ven unas pequeñas líneas
estas pequeñas líneas, básicamente son las líneas de fuerza que yo les conté hoy en la imagen de las propiedades histológicas de las válvulas. Y esto, como es una porción de pericardio que es plano, no tiene esas características histológicas tan perfectas dadas por millones de años de evolución. En fin, luego de atravesar estos testeos in vitro, pasamos a los testeos in vivo. Los testeos in vivo los hicimos tanto aquí, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Veterinaria, con el equipo del doctor Martín Marcos. Realmente una experiencia alucinante poder realizar esto aquí, básicamente contra todo, sin recursos, sin absolutamente nada, pero logramos hacerlo, incluso pagando los chanchos de nuestro bolsillo, básicamente. Y también poder desarrollar estos testeos in vivo en Dinamarca, ¿bien? Con básicamente un abismo de estructura para desarrollarlo y de recursos. En Dinamarca teníamos absolutamente todo a nuestra disposición, hasta resonancia podíamos hacerles, y lo que hicimos básicamente es el reemplazo, lo mismo que hacíamos en las raíces en el experimento in vitro, los hicimos en el experimento in vivo. Y operamos 8 chanchos en Dinamarca y 7 aquí, y utilizamos la misma técnica quirúrgica, y los resultados los tenemos aquí. Aquí ven la valvulita, en un ecocardiograma epicárdico, y ven que no tenía ni insuficiencia ni estenosis en ninguno de los casos. Hasta que un día, el 28 de agosto del año 2018, llegó un paciente de Entre Ríos con una enorme dificultad básicamente tenemos una escalera por la cual accedemos a nuestro servicio, está en un primer piso, y el chiquitín no podía subir la escalera del primer piso, básicamente. O sea, estaba en un estado sumamente deteriorado. Y la verdad es que tenía un anillo de la válvula muy chico, y la estrategia de colocarle una válvula aórtica mecánica no era una estrategia que fuera factible. Así que hablamos con la familia para proponerle realizar esta estrategia, la familia aceptó, logramos hacer la cirugía, y 6 días después el chico ya estaba preparándose para ir de alta con una válvula que realmente estaba funcionando de manera muy buena, muy por encima de las expectativas de todos. Y luego de ese niño vinieron 9 niños más, hasta el momento llevamos 10 operados no solo en el hospital, sino en otros lugares, como en el Hospital Austral y demás sanatorios privados también de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá ustedes pueden ver un poco la anatomía de los pacientes que hemos operado. Esto es una válvula troncal, bien, es un paciente operado de tronco en edad neonatal, que tiene una válvula realmente muy fea, que es una cuadricúspide fusionada, transformada en una especie de bicúspide en el primer acto quirúrgico, con básicamente una insuficiencia severísima. Así que realmente no estaba en condiciones de tolerar el reemplazo de la válvula, y le colocamos una válvula que ahora vamos a ver el resultado. Acá tienen, esta es la válvula del primer paciente, como les mostré recién, una válvula estenótica y una válvula insuficiente, severamente insuficiente. Hasta el momento llevamos operados 10 pacientes, con una edad mediana de unos 7 años, hemos ido desde neonatos de 3 kilos de peso hasta 70 kilos, chicos prácticamente de tamaño adulto, con 7 procedimientos previos realizados en 7 pacientes, entre los cuales incluimos valvuloplastia con balón en 4 pacientes, cirugía de tronco arterioso, esta que ven aquí, y reemplazo de una válvula biológica colocada en una cirugía previa. ¿Cómo es la técnica? Bueno, la técnica consiste en lo siguiente. Básicamente, uno tiene que colocar al paciente en circulación extracorpórea, generalmente puede colocar solamente una cánula en la aurícula derecha, si es que el paciente no tiene cortocircuitos, una cánula en la aorta, y una vez que administra la cardioplejía, ya sea en forma directa en la raíz o por los ostium coronarios, hace una ortotomía en la porción ascendente de la aorta, por encima de la porción sinusal, es decir, por encima de donde terminarían los velos de la válvula aórtica. Allí esa incisión puede ser tanto transversal, incluso puede ser una transección completa para dejar la válvula viéndola de frente, o puede ser una incisión que vaya hacia la zona
del seno no coronariano para permitir la apertura, por así decirlo, lateral y la visualización de toda la válvula. Una vez que la válvula se abre, se concluye en general, si la válvula es insuficiente, la administración de cardioplejía por los ostium coronarios, y se empieza a evaluar la anatomía de la válvula. En este caso aquí la ven en amarillo, es una válvula bicúspide, estenótica e insuficiente. Una vez que pasó la cardioplejía, removemos el tejido enfermo, sacamos toda la válvula y dejamos simplemente el borde de inserción, teniendo cuidado de no meternos en el miocardio subyacente, y colocamos el molde que les mostré hoy. Aquí ven un video de realidad aumentada, de cómo va calzado los moldes que nosotros realizamos, para permitir el correcto posicionamiento de las 3 válvulas en el interior de la válvula, de la raíz de la arteria aorta. ¿Bien? Entonces, este dispositivo que va en el interior de la válvula permite que nosotros localicemos la válvula sin afectar las coronarias. Fíjense que aquí están, una de las comisuras va a estar reconstruida de forma equidistante las coronarias, y luego comenzamos la sutura de estas válvulas reconstruidas con unos moldes y tratando de utilizar en la mayoría de los casos el pericardio propio del paciente. ¿Bien? El pericardio del paciente puede tratarse con glutaraldehído. El glutaraldehído es una sustancia que permite fijar los enlaces covalentes del colágeno y hace que el tejido tenga más resistencia, ¿bien? Que no se dilate o no cambie su tamaño y demás. Tiene como inconveniente que básicamente mata el tejido y que acelera el depósito de sustancias, de depósitos cálcicos en el interior de la estructura, y eso puede, con el correr del tiempo, producir alteración en el funcionamiento de la válvula. Recuerden, y esto es muy importante, que nosotros podemos trabajar solamente en las propiedades geométricas de la válvula. No se ha podido hasta ahora encontrar el tejido sustituto ideal de esas válvulas. Cuando uno mira una válvula nativa sana, la verdad es que la estructura es maravillosa y lleva millones de años de evolución, y es lo que permite que la válvula funcione perfectamente. Entonces nosotros solo podemos remediar las características geométricas de la válvula, no podemos ir más allá. Bien, entonces colocamos, si podemos, pericardio. Hoy por hoy estamos tratando de usar la menor cantidad posible, la menor duración posible del glutaraldehído, para que el tejido quede lo más vivo posible, por así decirlo, aunque no tenga la rigidez que le da el glutaraldehído. Pero creemos que en el largo plazo el funcionamiento de estas válvulas podría ser mejor si no los tratamos con glutaraldehído. Una vez que se suturan una válvula, 2 válvulas y 3 válvulas en el interior de la raíz aórtica, el procedimiento concluye con el cierre de la raíz aórtica. Por supuesto, primero estas válvulas se testean, ¿bien? Y acá tenemos algunas imágenes. Acá en el medio pueden ver la reconstrucción de esta válvula troncal, ¿bien? Ahí están las 3 válvulas, que fíjense que cierran como una especie de hélice de molino. Ustedes van a ver que no está cerrado como la forma del símbolo de la paz, o el simbolito de Mercedes-Benz, ¿bien? Sino que cierra como una especie de forma helicoidal. El motivo de eso son 2. Uno, que la aorta está desinflada en el momento que nosotros la evaluamos. No es lo mismo la aorta vista en esa instancia que cuando la aorta se distiende por la presencia de sangre en su interior. Y además porque nosotros dejamos una válvula con una redundancia tal que, como les expliqué hoy, permita adaptarse al crecimiento. Aquí ven una de las válvulas, aquí, y aquí otra más. Así que el tiempo de clampeo aórtico para hacer estas reconstrucciones, la media fue de 84 minutos, con una duración de bomba de 112 minutos, y se realizaron procedimientos concomitantes como reemplazo valvular pulmonar, en el caso que ven en el medio. Realizamos cerclaje de ramas pulmonares en un paciente y extracción de válvula biológica calcificada en el último de los pacientes. Estos son algunos de los ecocardiogramas posteriores a la reconstrucción. Bien, van a ver que se van activando de a poquito. Como ustedes pueden ver, en algunos de los que se va activando, la insuficiencia es leve o leve más. En general, los resultados son muy buenos en la etapa preoperatoria.
en la etapa posoperatoria inmediata, y al seguimiento que tenemos a 2 años, realmente las insuficiencias se han mantenido moderadas o menos, lo cual es, por el momento, si bien es muy poco tiempo para evaluar el seguimiento, no es un seguimiento a largo plazo, sí son pacientes que les han permitido volver a una vida completamente normal, que antes no la tenía y no tenían ninguna opción terapéutica realmente adecuada. Como ustedes pueden ver en esta imagen aquí del medio, podemos ver que la apertura y el cierre es sumamente simétrico. Este paciente es el paciente que les mostré, que fue nuestro primer paciente, y que tenía una valvulita que era bicúspide, completamente estenótica e insuficiente. Acá ven un eje largo, acá ven la pérdida, acá ven una reconstrucción tridimensional, y la válvula, como ustedes pueden ver en estas imágenes, tiene esta forma de una zona de coaptación más elongada, que permite que con el crecimiento la válvula se vaya adaptando. En fin, eso es un poco cómo es el recorrido cuando uno tiene una idea en el ámbito médico y quiere transformarlo en una técnica quirúrgica o en un dispositivo, lo que sea. Esto lleva más de 3 años de evolución, esta concepción, esta idea que hemos desarrollado, y venimos superando, por suerte exitosamente, un montón de pasos que nos permiten llegar al día de hoy con 10 pacientes operados y con buenos resultados. En fin, en conclusión, la técnica Avatar puede ser realizada en neonatos, en niños y en adolescentes, y constituye también una opción para los pacientes adultos. A ver, yo soy cirujano cardiovascular pediátrico, y no me meto en el mundo de los adultos, pero por supuesto que es una opción que puede ser utilizada en pacientes adultos. Es un procedimiento simple y reproducible, y la palabra reproducible es crítica, ya que la cirugía tiene que tender hacia una mayor sistematización. No podemos estar dependiendo de la pericia y la experiencia de un cirujano que ha tenido que tener una curva de aprendizaje muy larga y con mucha morbilidad y mortalidad para lograr alcanzar una expertise suficiente como para poder operar a estos pacientes perfectos. Tenemos que tratar de alejarnos de la idea de que está el cirujano que hace esta cirugía perfecta y que nadie más la puede hacer. Tenemos que tratar de basarnos en principios geométricos, en principios físicos, porque básicamente son los que rigen las leyes de la naturaleza en todos los aspectos. Entonces, si nosotros logramos agregarle un poco de matemática o un poco de física a la medicina, tenemos resultados que pueden ser reproducibles y que permiten que los pacientes se beneficien de ese aprendizaje. Es un procedimiento que tampoco requiere anticoagulación posoperatoria, lo que en el caso de los pacientes adultos es una ventaja, pero es una enorme ventaja en el caso de los pacientes pediátricos. Esta técnica permite el completo alivio de la estenosis, dejando una válvula competente en todos los casos, por supuesto con ciertos grados de insuficiencia, a veces con algún gradiente, pero recuerden que son pacientes que estaban en condiciones extremas de deterioro y que hoy por hoy tienen una vida muy normal. El seguimiento a 2 años muestra excelentes resultados, casi 2 años, sin estenosis y con una insuficiencia moderada o menos, y es necesario, por supuesto, un seguimiento a mediano y largo plazo para validar. Todo este tipo de cosas requiere una validación muy larga en el tiempo, pero creemos que es una opción realmente valiosa cuando nos encontramos ante pacientes que están en una situación crítica y que no pueden ser candidatos a otras estrategias. Muchas gracias. Muy bien, Ignacio, muchas gracias a vos, muy interesante. Vamos, por cuestiones de tiempo, por ahí escuchar la charla de Lucas Ritaco ahora, y después vamos a abrir el diálogo, las preguntas y los aportes de los comentadores. Me parecería lo ideal como para unificar las 2 charlas, y después sí un poco abrir el debate. Muchas gracias, Ignacio, interesantísimo todo, ya vamos a discutirlo. Lucas, por favor, buenas noches, muchas gracias y adelante. Hola, buenas. ¿Se ve la presentación? Se ve muy bien. Bueno, como bien decía, yo soy especialista en ortopedia y traumatología, pero ya hace más de 10 años que me dedico a esto, que le pusimos de nombre Unidad de Cirugía Asistida por Computadora, porque nosotros, ahora yo les voy a contar un poco la estrategia que utilizamos en el hospital, nos dedicamos a justamente eso, a hacer cirugía asistida por computadora, que
no es más que utilizar software y hardware específico para desarrollar temas quirúrgicos complejos. Cuando me refiero a software y hardware, son herramientas que tienen que ver con lo que es planeamiento virtual preoperatorio, impresión 3D y navegación quirúrgica. Nosotros recibimos un paciente problema en el hospital, son pacientes que tienen patología compleja. Cuando digo de patología compleja, me voy a referir a que tienen o una deformidad, ya sea congénita o prestada porque fue intervenido en múltiples cirugías, y nosotros tenemos un alcance que tiene que ver desde lo asistencial, también pisamos el área de lo que es desarrollo. Yo les voy a mostrar algunas plataformas de simulación que también las desarrollamos nosotros. En el área educativa abarcamos lo que es la parte de anatomía, todas las herramientas que ven y van a ver en la presentación la utilizamos para explicar anatomía dentro de la cátedra del Instituto Universitario Hospital Italiano, que es donde yo ejerzo la parte educativa, y la parte asistencial la ejerzo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bajo el paraguas de CONICET pisamos todo lo que son los proyectos de investigación que yo les voy a mostrar también a lo largo de la presentación. Primero y principal, quería contarles esto. Nosotros tenemos una unidad y que trabaja en forma transversal a todas las especialidades quirúrgicas del hospital. O sea que a nosotros nos van llegando casos y nosotros somos digamos, la figura política dentro del hospital que define a ver si vamos a tratar o no con las diferentes herramientas que yo les voy a mostrar. La primera herramienta se llama planeamiento virtual preoperatorio, donde nosotros, en base a imágenes digitales, que son imágenes DICOM, de resonancia o tomografía, preparamos escenarios de simulación. Esos escenarios tienen la particularidad de ser interactivos. Yo les voy a mostrar después cómo funciona uno de ellos. La particularidad que tienen es que nosotros podemos dejar planos, podemos dejar líneas, y hacer trayectorias dentro del escenario de simulación virtual, y esos quedan embebidos como una decisión. Después, esos objetos que nosotros creamos los podemos imprimir, como se ve acá en este maxilar, o podemos hacer una línea de corte, por ejemplo, en un planeamiento virtual preparatorio, y mediante un aparato que se llama navegador quirúrgico, y esto es con respecto a lo que es el hueso, porque es un tejido que no cambia de forma, nos permite este aparato ejecutar lo que planificamos previamente. Entonces, mediante estas tres herramientas, nosotros creamos la unidad, y bueno, y de esa manera le fuimos dando vida a todo digamos, área que nosotros le llamamos CAS, que es de cirugía asistida, que viene la sigla del inglés, Computer Aided Surgery. Aparte, nosotros incorporamos el celular, que es donde subimos todas aquellas decisiones que tomamos. Por ejemplo, nosotros queremos colocarle, como se ve acá, un implante de órbita para levantar el ojo a un paciente, le hacemos la colocación en forma virtual, y eso lo subimos a una plataforma que permite con el celular ver, digamos, qué implante vamos a usar, si fue un tamaño medio, si fue un tamaño para lo que es ortopedia y traumatología, sirve para saber el implante, los agujeros, los tornillos, qué diámetro, qué tipo de tornillos, y bueno, y eso lo que nos da la posibilidad es de establecer un sistema de comunicación entre las tres herramientas que yo les conté recién, y las personas que están involucradas en lo que son los profesionales de la salud que intervienen en estas patologías complejas. Esto, por ejemplo, es una planificación de una placa de colocación de tibia proximal. Pero estas decisiones, al estar subidas a una nube y cada persona involucrada en profesional de la salud tener esta información, nos permite hablar todos en el mismo idioma. La instrumentadora querrá preparar su caja de instrumentación, el cirujano y sus ayudantes entender qué parte de la cirugía se va a hacer de tal o cual manera, ya sea en una trayectoria o en un plano de corte. El que distribuye los implantes va a querer saber qué tamaño del implante, y bueno, y esto de alguna manera también agiliza la comunicación entre lo que son los intervinientes, como les contaba, y el equipo quirúrgico que va a ejecutar. Ni hablar lo que es la parte de lo que es transporte, lavado, esto lleva a disminución de costos también, y bueno, y evitar sobre todo hacer un ejercicio mental antes de la cirugía, antes de ir a quirófano.
Nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de CAS, hablamos de planeo 3D, de navegación y de impresión 3D, pero hay dos instancias que nosotros tenemos previas, que es una es un consultorio de demanda espontánea, donde recibimos a los pacientes. Hoy lo interesante es que de las herramientas que estamos haciendo, cómo impactó la pandemia en este sentido, es que las consultas las hacemos vía Zoom. Nosotros a partir de esto podemos tener una decisión. Yo me voy a salir ahora de la presentación para mostrarle, por ejemplo, un planeamiento, tal como hacemos un Ateneo de planeo, que es una de las cosas que hacemos, donde acá, por ejemplo, esto es una cirugía que vamos a operar la semana que viene. Y en base a lo que es esta pelvis, nosotros hacemos fusión de imágenes, donde se ve la tomografía, y de la tomografía también podemos hacer una fusión de imágenes, donde acá definimos el tumor desde la resonancia magnética y en blanco se ve la tomografía fusionada. Yo la puedo encender y puedo hacer una fusión de tomo-reso. Ahora yo voy a clarificar un poquito el coronal de resonancia magnética y van a ver cómo va a aparecer la tomografía de fondo. De esa manera nosotros lo que hacemos es un Ateneo, donde fíjense, cuando yo entré en la residencia era así como se planificaba, y ahora lo estamos haciendo de la manera que yo les estoy mostrando. La gran diferencia es que, bueno, se puede fusionar tomografía y reso, un tumor que se vea mejor en reso, ya sea porque se pinta mejor con contraste o porque, no sé, sea un condrosarcoma, donde se ve mejor el cartílago en la resonancia magnética, lo tenemos desde la resonancia y la tomografía nos da mejor idea de lo que es hueso. Entonces, una vez que establecemos la fusión, podemos establecer un punto de, digamos, de referencia de la distancia que nos vamos a alejar y así marcar un margen oncológico que va a quedar definido por los planos de corte. Y esos planos de corte van a ser osteotomías. Esto cuando empezamos a hacerlo en ortopedia, y cuando yo estaba terminando la residencia de ortopedia en el año 2009, por ahí, no pasó mucho tiempo para que fuera migrando a aquellos servicios que también tenían tumores óseos, ya sea maxilofacial, otorrino y neurocirugía. Yo les voy a ir mostrando algunos casos. Y así fue como nos fuimos expandiendo dentro del hospital. Este es otro caso donde tiene fusión, es un tumor de Kabun, que también le pusimos el contraste, y bueno, integrando tomografía, resonancia y contraste y segmentación de imágenes pudimos reconstruir el tumor. Después, con la llegada de lo que fue la impresora 3D, empezamos a reconstruir corazones malformados para cortarlos y poder entenderlos. Esto, cuando hay comunicaciones interventriculares o interauriculares o alguna malformación, lo que hacemos es, vienen para hacer la planificación en los especialistas, los cortamos de la manera que quieren entenderlos y después los imprimimos para que los puedan tener físicamente en sus manos. También estuvimos haciendo una experiencia en lo que es fetos malformados. Hay una baja probabilidad de que estos fetos lleguen a la luz, pero si llegara a suceder eso, se prepara lo que es el exit, que es la intubación de la vía aérea, que tiene que ser rápida porque tiene una altísima mortalidad de estos fetos, y bueno, y también con lo que es impresión 3D y escenario de simulación virtual, lo que tratamos es de entrenar al personal quirúrgico para que estén preparados para ese momento. En cuanto son lo que es proyectos que estamos haciendo actualmente, que tienen que ver con válvulas, recién escuchamos una presentación excelente de lo que son válvulas a medida. Nosotros estamos haciendo una experiencia que no son con válvulas hechas a medida, sino que estamos haciendo planificación virtual preoperatoria en casos complejos para saber qué tipo de válvula elegir. Esto es una sección sagital de una aorta y lo que reconstruimos acá es la válvula y la calcificación. Este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el equipo de hemodinámica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y uno de los equipos con los que más trabajamos es maxilofacial. Nosotros en maxilofacial tenemos dividida la parte de lo que son
reconstrucciones tumorales de cirugías ortognáticas. Y una tercera pata es con implantes hechos a medida. Nosotros integramos un grupo que está la ortodoncista por un lado y la cirujana maxilofacial por el otro, y estamos nosotros como unidad. Y lo que hacemos es ponemos, digamos, lo que es la posibilidad de planeo, y también lo que hacemos es armamos la reunión, porque parecería un detalle, digamos, menor, pero no lo es, que es encargarnos de armar la reunión y que vengan los médicos. Ustedes bien saben lo difícil que es, y más en Capital Federal, que se unan dentro de una misma institución profesionales que tienen, digamos, de diferentes especialidades, porque tienen agendas contrapuestas, etc. Entonces nosotros nos dedicamos a armar esta reunión con el caso preparado, cosa de que ellos lleguen y en menos de 20 minutos envían sus decisiones en el escenario de simulación virtual. En el caso de este ejemplo, teníamos que hacer una osteotomía del tercio medio facial y no teníamos que violar la base de cráneo ni las yemas dentarias. Fíjense que para este caso vinieron y tuvieron, hay veces que no resuelven todo en un solo encuentro, sino que se reúnen varias veces, y de hecho el plano va cambiando de forma, y lo importante de esto es esto, evitar la complicación. También tenemos la posibilidad de poner implantes dentro del escenario de simulación virtual para definir el vector, y después con el navegador, fíjense, el navegador que consiste en una cámara que apunta al paciente, y la mano del cirujano apunta con el puntero, y el puntero lo que me dice es en qué parte de la cartografía tridimensional o del camino de corte que yo marqué estoy. Y eso es lo que nos permite lo que es la navegación óptica. Esta navegación óptica la estamos aplicando en neurocirugía, en otorrino, en maxilofacial, en ortopedia. Las limitaciones que tiene la navegación quirúrgica son los tejidos blandos. Yo no podría operar un colon o podría operar un hígado, porque cambian de forma. El hueso, en ese sentido, como mantiene la misma forma y tamaño del tomógrafo, me permite, con esta tecnología, me permite hacer este tipo de acción. Nosotros, los casos que recibimos, como bien yo les decía, son todos complejos. Este es el caso de una anquilosis, una mujer de menor de 30 años de edad, nunca había tenido articulación temporomandibular, por lo cual hubo que hacer una extracción. Hay veces que nosotros a los pacientes le hacemos un planeamiento de todo el preoperatorio, lo operamos con el planeamiento sin navegarlo, y después, en este caso, por ejemplo, le navegamos la prótesis. La prótesis iba a ser colocada en un lugar donde no había habido nunca un movimiento y una articulación. Entonces, si uno no tiene estas herramientas, no sabe hasta dónde derivar. Y esto es lo que nos permite justamente el navegador. Saber hasta dónde tengo que derilar para colocar la glena, y nosotros también apoyar donde el componente mandibular para saber dónde van con los tornillos. Este es otro caso de una resección, de una extracción de implante, donde esos implantes se sacan de forma endoral y nosotros los sacamos por una vía que es una vía que es inusual, y fue una cirugía rápida, donde nos dimos cuenta con el planeamiento virtual preoperatorio el implante estaba muy cercano, digamos, haciendo de cúbito en la piel. Son detalles que hay veces que cuesta darse cuenta en el examen clínico o mirando imágenes bidimensionales. Nosotros lo resolvimos con planeamiento y navegación, y después las cirugías ortognáticas. Las cirugías ortognáticas, hacemos los movimientos del maxilar superior y los movimientos del maxilar inferior, y cuando son asimétricas las cirugías ortognáticas, donde hay que derrotar el maxilar inferior, siempre hay como una basal mandibular, por ejemplo, que queda más ancha. Y eso a veces se pesquisa después de que el paciente se opera, lo que implica volver a operar al paciente, y nosotros con este sistema nos damos cuenta antes, lo cual le ahorramos una cirugía a veces
entera a los pacientes donde podemos hacer estas correcciones antes de operar. Un estudio que es un estudio predictivo. Mucho de lo que hacemos nosotros lo hacemos a través de esta función, acá se ve color celeste, que es la función en espejo. Hacemos espejo con el lado contralateral sano para saber en todo momento cuál es el lado, digamos, con respecto al lado sano de la corrección, ¿no? Como este que queda esta rebarba, y esta rebarba después con el navegador vamos y hacemos el seteo para hacer el drilado de esa rebarba que se veía en el ejemplo. Nosotros también utilizamos impresión 3D para imprimir los splints quirúrgicos, que son las guías que nos dicen dónde van a calzar los fragmentos, tanto en el maxilar superior e inferior. Lo hacemos con una impresora que imprime en un material específico, ¿sí? Que es una resina fotopolimerizable, a diferencia de lo que imprimimos con un maxilar inferior para moldeo de una placa, que lo hacemos con una impresora de PLA. La impresora que nosotros usamos para imprimir PLA es una boquilla que trabaja a 200 grados, derrite un filamento que es de ácido poliláctico, y como muestra el video, esto es el maxilar inferior de una persona que se imprime a escala 1:1, para finalmente nosotros, antes de la cirugía, tener el maxilar inferior del paciente en la mano y moldear esta placa. Este proceso, que a veces lleva hasta incluso 40 minutos, que yo le he tomado a los colegas que moldean la placa, y se hace la prueba, se vendea, se prueba, se vendea, se prueba, se vendea, se prueba, que oscila entre los 30 y los 40 minutos, lo podemos tener ya moldeado el maxilar antes de la cirugía. Entonces nos hace ahorrar un tiempo que es valiosísimo, sobre todo, por ejemplo, en peroné vascularizado, como se ve acá, que ya los biseles del peroné ya están colocados. Digamos, en síntesis, lo que hacemos es operamos al paciente virtualmente para después ir al quirófano y hacer la cirugía real. En otros casos es drilado transtemporal, donde nosotros, en este caso, lo que hicimos, esto ya dentro del campo de lo que fue un entrenamiento quirúrgico, lo que hicimos fue, y ahora les voy a mostrar después cómo funcionó, hicimos un drilado de un neuroma de colesterol. Nosotros vimos la impresora de PLA y vimos una impresora láser. La impresora láser funciona de la siguiente manera: en vez de ser una bobina que derrite, es un láser que solidifica y va solidificando capa por capa. Y así nos da un objeto impreso en mayor definición. Por eso que nos sirve para las guías de implante en diente, y también es de las que usamos para hacer guías de impresión 3D en lo que es ortopedia, ya sea fracturas de radio distal o de fémur proximal, todos casos complejos. Y también con impresión 3D hacemos los modelos de los espaciadores. Cuando se infecta una prótesis y uno saca esa prótesis, el espacio, si uno no deja nada, ese espacio es ocupado por tejido fibrótico y se pierde el espacio. Los tejidos se vuelven tensos, y después, cuando uno quiere reintervenir y colocar una prótesis definitiva, el movimiento entonces se haya afectado. Entonces, con este tipo de espaciadores se conserva el movimiento, el paciente puede tener apoyo con esto, porque tienen un alma estos dentro tienen un alma de titanio y están cubiertos por cemento, y el cemento ese tiene antibióticos. O sea, cuando se infectan los pacientes podemos hacerlos, y todos estos modelos los hacemos en base a impresión 3D. Y digamos, de lo más osado que hemos hecho son prótesis hechas a medida, que nosotros no las hicimos en pelvis, las hicimos en una articulación temporomandibular. Después, si les interesa, tengo para mostrarles fotos de casos de impresión de prótesis hecha. Nosotros imprimimos en titanio y en polietileno la glena. Y otro tipo de impresión que hemos utilizado es impresión de polvo. En vez de una impresora imprimir tinta, como ustedes conocen,
imprime una solución que solidifica capa por capa, y después una vez que queda el fragmento impreso, que queda con la fragilidad de una tiza, con unas soluciones especiales se solidifica y podemos tener en nuestras manos el hueso del paciente, en este caso un paciente pediátrico, donde, bueno, con la resonancia, la tomografía, la fusión y el planeamiento del operatorio pudimos recrear el caso problema, donde después lo cortamos y vemos con el navegador, por ejemplo, a cuánto pasamos. Acá habíamos marcado con líneas rojas, eran 2 milímetros y 2 milímetros más las líneas azules, que era donde queríamos caer. Este es un caso que les había mostrado antes. La misión de este caso era establecer un objetivo que pase a través de la cóclea, la yugular interna y la carótida interna para hacer un drenaje del colesteatoma. Estas cirugías que se puede hacer con craniectomía, abriendo el cráneo, levantando el cerebro, etc. Mediante esta técnica se puede hacer un irrigado transtemporal y la estadía del paciente, por ejemplo, es 24 a 48 horas, versus el paciente que está en terapia intensiva, etc. Pero para poder hacer toda esta técnica, lo que hicimos fue un entrenamiento que fue en base a temporales impresos en PLA. Y el cirujano se entrenó de esa manera, utilizando el navegador quirúrgico, un escenario muy, muy parecido al que iba a tener en el quirófano. Y bueno, y de esta manera lo que pudimos comparar también fue en tiempo real cuánto de lo que él quería hacer finalmente hacía. Entonces, fíjense, en este orificio que se ve acá es donde driló el cirujano el pedazo plástico número 1. ¿Sí? Esto que se ve en celeste es el temporal de PLA tomografiado. Y esto es la trayectoria. El cilindrito amarillo es la trayectoria. Esto es un video que les voy a mostrar. La trayectoria entre la impresión 3D, el planificado, y después fuimos a quirófano y lo hicimos en el paciente. Fíjense en color rojo, el cilindro en la tomografía postoperatoria, reconstruimos el cilindro y fíjense, tuvimos un error que después lo medimos y con esto publicamos un paper. Yo le dejé a Mariano 25 papers que publicamos nosotros para que se los compartan. Es un link que tiene que ver con todos los trabajos que yo les fui mostrando a lo largo de la presentación. Así y este es uno de ellos. Así que si están interesados, este fue uno de los trabajos que publicamos, donde pudimos medir cuál y cuantitativo, cuánto de lo que nosotros queríamos hacer finalmente hicimos. Y estuvimos en el rango de 1,5 milímetros de error, etc. Esto es una navegación de otorrino, cómo se ve una navegación de otorrino. En tiempo real el cirujano puede ver en dónde está. Fíjense en la base de cráneo. Esto es una panpoliposis, una patología benigna, pero con el navegador podemos decirle toda la extensión de la patología entera y de esa manera hacer una resección lo más completa posible. Y un cambio paradigmático que tuvimos fueron las biopsias neuroquirúrgicas, que las hacemos todas navegadas. ¿Cómo se hacen habitualmente? Con el marco de estereotaxia, que se le coloca con el paciente despierto y con anestesia local. Nosotros utilizamos el navegador con el paciente dormido, pasa previamente por un protocolo de este cerebro está reconstruido desde una resonancia magnética. Usamos a veces esto que se llama fracción anisotrópica de la resonancia magnética para ver el haz córtico-espinal y trazar una trayectoria, y con el navegador lo podemos colocar con una especie de joystick, donde después colocamos una aguja y vuelvo a repetir. El paciente no se entera y bueno, es un cambio paradigmático porque lo estamos utilizando ya casi de rutina en todas las biopsias. La planificación lo que agrega es más información, permite hacer un ejercicio mental antes de una intervención compleja y lo que nos permite ese planeo es evaluar y ver si realmente yo me quedo en un planeamiento donde voy a decirle referencias a cirujanos o
si voy a necesitar más herramientas y recursos como puede ser la impresión 3D o la navegación. En navegación lo que hacemos es, tenemos mayor calidad del procedimiento quirúrgico, donde aumentamos la seguridad y eficacia del procedimiento. Y en la impresión 3D, por un lado, podemos moldear implantes ganando tiempo, o también tenemos casos, como les mostré, donde podemos entrenar al personal quirúrgico. Digamos, la cantidad de usos que se le puede dar a estas tecnologías son mucho más. De hecho, me guardé un caso para mostrarles, porque no les hablé nada de tumores de pared, pero les quería mostrar un caso. Una chica que le habían extraído un lipoma, vino con diagnóstico de lipoma, y cuando viene el diferido, viene el liposarcoma. Y bueno, fue todo un drama porque venía derivado de otro centro, y bueno, es tomografía. Pero bueno, ella aún conservaba las resonancias magnéticas iniciales. Entonces lo que hicimos con el escenario de simulación virtual fue volverle a poner el tumor. O sea, virtualmente le volvimos a poner el tumor donde estaba, y a partir de ese tumor, con los planos de corte, decidimos dónde cortábamos para tratarlo como un liposarcoma con márgenes seguros. Y a este caso, que es un caso de parrilla de pared costal, lo navegamos y le hicimos la resección amplia, tal como lo pidió el equipo de tórax del hospital. Que fíjense, lo hicimos al tumor que estaba desaparecido, lo volvimos a hacer aparecer gracias a un planeamiento virtual preoperatorio. Yo les muestro este caso como para que entiendan, este es un caso crítico. Si uno no tiene estas herramientas, es bastante dificultoso volver a guiar al cirujano. Y para terminar, yo les quería contar que nosotros dentro del área académica nos dedicamos a escribimos mucho, escribimos libros, escribimos papers. De los papers, todo lo que está publicado es libre, y bueno, yo les voy a dejar un link para que se bajen todos los papers. Este es un libro que escribimos en el año 2016, que pasa por todos los ítems que fuimos tocando en la presentación, participan todos estos países. La particularidad del libro es que este libro fue escrito en Buenos Aires, en Capital Federal. Es un libro que es de una editorial muy importante, y haberlo escrito en Buenos Aires, en otro idioma, etcétera, tiene un valor especial. Sale carísimo, pero tengo una copia trucha. Así que si les interesa, les puedo dar el PDF para que no tengan que ponerse en gasto, y si les interesó el tema, puedan tener. Este otro libro, en cambio, que estaba viendo porque uno de los editores fue el actual ministro pobre Fernán Quirós, que trabajaba con nosotros en ese momento, bueno, no hace tanto. Él renunció en diciembre al hospital, y cada vez que lo veo por televisión digo, ¿en qué se metió? Se estaba divirtiendo con nosotros haciendo cirugía asistida, y bueno, seguramente lo está encomendado a hacer una obra mucho más grande que la nuestra, y por algo está ahí al frente de la batalla. Pero es un libro este libro es un libro que es más barato, está en Amazon, se vende a $5, y es un libro que trata toda la cirugía asistida por computadora. Tiene 7 capítulos, a diferencia, yo si les tengo que recomendar y les gustó el tema, es que lean que es un libro que ya está como para comprarlo, y este otro lo vamos a sacar en noviembre, que es una reedición del libro anterior, donde cuenta un poco cómo montar un sistema de cirugía asistida por computadora dentro de un hospital. Tiene un capítulo más que habla de eso, y otros temas como realidad aumentada, inteligencia artificial aplicada a cirugía asistida por computadora. Esto fue un mero repaso de cirugía asistida. La idea era diversificar lo máximo posible los temas, como para que ustedes sepan que esto existe, que esto ya vino para quedarse, y también para que conozcan que hay herramientas que les pueden salvar las papas en algún momento,
Y nosotros estamos dando servicio a otros hospitales, a otros colegas, así que bueno, también la idea es que nos conozcan y sepan que existimos. Yo les agradezco la invitación y bueno, yo no tengo más nada para mostrarles, me voy a quedar para responder preguntas si hay preguntas. Muchas Muy bien, gracias. muchísimas gracias a vos, clarísimo, nos abrís una puerta, los dos nos han abierto una ventana, una puerta que muchos de nosotros no conocíamos o no estamos tan informados. No, bueno, entonces, para terminar, respetando el tiempo, son las 8:30, no sé si alguien tiene algún aporte más. La idea es ir cerrando, agradecerle especialmente a nuestros dos expositores, a Lucas, a Ignacio, que realmente nos abrieron una ventana, y el empuje que demuestran ellos es realmente admirable, en nuestro país difícil, y es para aplaudirlos, realmente para aplaudirlos. Nosotros, cirujanos, la gran mayoría cirujanos generales, queremos expresarle nuestra admiración, y ojalá podamos entrar un poco en todas las actividades que ustedes desarrollan y aprovecharlos para nuestro medio. Es difícil, pero bueno, ustedes demuestran que no es imposible, ¿no? Solo se necesita mucha dedicación y empuje. Gracias a los comentadores, muchísimas gracias, los dos santafesinos, formados afuera, y que de más está decir la calidad que tienen. Bruno, gracias a vos también, por la Asociación de Cirugía, por darnos este espacio, y por permitirnos escuchar y abrirnos la mente. Abrazo a todos, a comer un poco de locro si sobró, y nos encontraremos en otra oportunidad.